seas bienvenido. ¿Y los camineros de casa? ¿Todo bien? Perfecto. Qué bueno que tenemos energía. Yo no sé tú, pero pasamos un tiempo bien chido de alabanza, ¿poco no? Cuando el Señor desciende, cuando el Señor toca tu corazón, cuando pone el querer y el hacer para que tú y yo le adoremos, realmente sucede algo extraordinario en este lugar. Si has estado pendiente del estudio que estamos llevando de Apocalipsis, no sé si recuerdas que hubo un capítulo que tratamos sobre la habitación celestial y cómo estaban estos seres, los 4 seres, los ancianos, adorando todo tiempo, postrados delante de Dios, postrados delante de Jesús, cantándole, dándole gritos de júbilo, de alabanza, cántico de alabanza. Santo, santo es el Señor. Yo no sé tú, pero lo platicábamos esa vez el pastor y yo, y pues no nos imaginamos el estruendo que se puede escuchar quizás ahí. Yo creo que un estadio azteca o 2 estadios aztecas quedan súper cortos a la inmensidad de la alabanza que suena así, y así retumba aquí. O sea, créanme que así se escucha cuando canta todo camino de viento, cuando se una sola voz a dar gloria al Señor. Realmente es impresionante. Y bueno, pues precisamente la plática del día de hoy, ahorita estaba pensando, y bien se hubiera podido llamar océanos. Así de, ¿por qué no se me ocurrió ahorita que estábamos ya tratando? Pero la plática se llama viento contrario. La plática del día de hoy se llama viento contrario. Y es algo que tú y yo, sin que, bueno, yo creo que si te das cuenta, constantemente vivimos, constantemente ocurre en nuestra vida. Hay momentos en los cuales tú y yo podemos experimentarlo, inclusive pues, con la naturaleza. No sé si de repente te ha tocado, si de repente te ha tocado por ahí estar en una lanchita, en una barca, en un barco, o a lo mejor te has tenido la oportunidad de viajar en avión, y no sé si de repente te has dado cuenta que luego los que manejan esas naves, tanto de mar, tanto de los cielos, dicen, traemos viento en contra, ¿no? Y va a haber turbulencia. Y si eres miedoso para las alturas, dices, ¡ay, no! Turbulencias no. Y si estás sobre las aguas navegando, igual es que traemos la marea en contra, y es que va todo en contra. Esto es de que un objeto se va desplazando y hay una fuerza que le está oprimiendo, o que no lo deja avanzar, que no lo deja seguir. Y por eso se llama viento contrario, porque hay cosas en nuestra vida que tú y yo podemos observar, que vivimos en nuestro caminar con Cristo, y que tal pareciera, no sé si te ha pasado, pero tal pareciera que cuando tú y yo llegamos a Cristo, y cuando oramos y le pedimos fuerzas nuevas, cuando pedimos al Señor que arregle algún asunto de nuestra vida, etcétera, tal pareciera que todo se pone en contra, ¿poco no? ¿Sí? O sea, en familia, en casa, en tu trabajo, en donde te desenvuelves, tal pareciera que todo se empieza a desacomodar, y dices, oye Señor, pero yo te pedí otra cosa. Y claro, vamos a observar por qué. Porque el Señor es soberano sobre nuestra vida, el Señor es soberano sobre nuestro corazón, sobre todas las cosas, pero Él también, hay una parte que hay una responsabilidad de nosotros de reaccionar a su instrucción, de reaccionar a lo que Él nos está manifestando. Y bueno, fíjate lo que dice. Vamos hoy a estudiar, el Evangelio de Mateo, parte del Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, del versículo 22 en adelante hasta el 32, vamos a estar viendo esta historia. Y yo sé que esta historia ya te la sabes, al menos la has escuchado una vez en tu vida, o ya sabes, ya sé, es la clásica historia donde Jesús camina sobre el mar, y donde llama a Pedro, y Pedro sale y se cae, etcétera, etcétera. Sí, ya la conocemos, pero a veces, como ya pensamos que la conocemos, no nos detenemos a observar la historia, a observar lo que la Biblia está hablando, lo que el Espíritu Santo te está hablando, y la leemos así como de corrido, y pensamos, sí, pues la enseñanza central es la fe, y ya. Pero no, hay otras cosas que están envueltas en esta historia, y que las vamos a ir observando, que me gustaría que tú y yo las observáramos, ¿va? Así es que me gustaría empezar a leer los primeros versículos, y después que tú y yo
pudiéramos poner este tiempo en manos de Dios y orar al Padre. ¿Va? Dice en Mateo 14, en el versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el momento, por el espacio que tú pones para que observemos la misma, Señor, para que podamos contemplar, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestra vida, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que tú nos des dirección en todo tiempo, dirección en lo que vamos a leer, dirección en lo que tú vas a enseñar, en lo que tú vas a ministrar a nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre, que tú hagas la obra en nuestro corazón, y como siempre, Espíritu de Dios, como siempre te pedimos que tú nos corrijas, que tú nos redarguyas, que tú esculques en nuestro corazón lo que está mal, y que tú traigas corrección, que tú saques las cosas a la luz para que puedan ser reparadas por tu mano. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos puedas convencer de pecado, de juicio y de justicia, Señor. Y como siempre, Señor, estos vasos de barro, te damos toda la honra y la gloria a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, y manifiesta aquí que entonces Jesús estaba, ¿qué dice? Estaba diciendo a sus discípulos que se fueran en una barca. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué estaba ocurriendo aquí? En el Evangelio de Mateo hay un principio o hay un objetivo principal en el Evangelio de Mateo. Cada evangelio, tanto Mateo, Marcos, Juan, Lucas, tienen un objetivo. A lo mejor pudiera parecer que son como las mismas historias, pero cada uno de esos evangelios tiene un objetivo principal. En el caso de Mateo, él quiere tratar, o más bien él quiere enseñar la raíz y todas las cosas que Jesús es. Por eso es que cuando tú lees el Evangelio de Mateo, comienza con toda una genealogía de lo que es la cobertura en la tierra, ojo, no en la carne, en la tierra, y de manera simbólica de Jesús, porque quiere explicar esta parte de lo que Jesús es, que Él es el Señor, que Él es Dios. Cada uno de los evangelios tiene un objetivo principal en la Biblia. Y bueno, en este caso, Mateo está narrando esta historia porque, número uno, fue un discípulo. Estuvo con Jesús, caminó con Jesús, fue llamado por Jesús. Y número dos, es un testigo ocular y sentimental de lo que está ocurriendo aquí. Antes de esta historia de que Jesús los mandara en la barca y se fueran, ocurrió algo hermoso y algo grande. De hecho, es uno de los milagros que más los teólogos, las personas, inclusive los incrédulos conocen. ¿Cuál? La multiplicación de los panes y los peces. Antes de esto, el Señor estaba predicando, el Señor dio un sermón muy extenso y dice que alimentó a más de 5,000 personas. Casi, imagínate, para que lo dimensiones, una mitad de Auditorio Nacional. Y eso dice la palabra que solamente está contando a hombres, no estaba contando a mujeres y a niños. O sea, yo me imagino que era mucho más. Yo me imagino que sí le iba pegando como a los 10,000 más o menos, o no sé. Era muchísima gente queriendo escuchar de Jesús, queriendo escuchar su voz, sus palabras, porque el pueblo en este tiempo estaba esperando algo, que un redentor, un salvador, alguien que viniera a salvarlos. ¿De qué? De la opresión. Hace una semana, alguien se fuera del tema, opresión. Cómo hay cosas que nos oprimen, que no nos dejan avanzar aquí en la mente, en el corazón. Y también ellos estaban esperando esta libertad, pero ellos estaban esperando una libertad del pueblo romano, bajo la opresión de Roma. Querían esa libertad. No se imaginaban que Jesús venía a fundar un reino, no aquí, sino en el alma, en el ser, en el espíritu. Un reino de los cielos. Quería venir a enseñar un reino y quería venirnos a sacar de la opresión, de todo el pecado, de todas las cosas que nos oprimen a ti y a mí. A eso venía Jesús. Y después de esto, Jesús alimenta. O sea, esa historia luego la lees en tu casa porque me encanta cómo Jesús, de unos panes y unos peces, me imagino que eran como unas sardinas, unos panecitos así chiquitos como los que te dan en Visques de Obregón, así calientitos.
¿no? Sí, que lo partes con un cafecito y mantequilla. Ok, yo también tengo hambre. Entonces, lo multiplica, o sea, de una cosa pequeña hace cosas mayores nuestro Señor. De cosas pequeñas el Señor hace cosas mayores. El Señor está demostrando que Él es el Salvador. Es un milagro. Ojo aquí, los milagros que están manifestados aquí en la Biblia, y si tú has vivido, porque tú eres uno de ellos, aunque tú no te des cuenta, pero si experimentamos un milagro de parte de Dios, no es para nuestra honra, no es para nuestra vanagloria, no es para llenarnos de soberbia. Cuando el Señor manifiesta un milagro, tanto en la Biblia, tanto en la vida personal o que la hayamos experimentado, es para que su nombre sea glorificado, para que el nombre de Jesús sea exaltado. Para eso hay un milagro. Y aquí se necesitaba de un milagro, que esta multitud supiera que Él era el único capaz de dar panes y peces. Y lo decía en el libro del Éxodo, lo decía en el libro de Isaías. Lo profetizaron en el Antiguo Testamento. Él iba a alimentar a millares de gente y lo estaba cumpliendo. Entonces estamos observando esta parte donde después de esto, imagínate, de predicar no sé cuántas horas ahí a toda esta gente, de dar alimento, imagínate meserearle a 10,000 personas, no inventes, imagínate, luego ni propina daban, me imagino que eran medios como de San Lorenzo, ¿no? Por ahí más o menos. Entonces, imagínate todo este cansancio que tenía Jesús. Y dice que enseguida hizo a sus discípulos entrar a una barca. Esta parte de entrar a la barca me habla, en el original me habla de que los hizo ir a la fuerza. Los discípulos no se querían ir, los discípulos querían estar ahí con Jesús. Pero esta parte de entrar en el original me habla de forzar, de que Jesús los obligó, los forzó a entrar a la barca. Y dice que después, para ir delante de él a la otra ribera, o sea, al otro lado del agua, del mar. Y dice, entre tanto que les despedía la multitud, Jesús se quedó despidiendo a toda la gente. Se quedó quizás dando autógrafos, ¿no? Algunas selfies, no sé. Ok, mal chiste, discúlpenme. Entonces, se quedó despidiendo a la gente. Imagínate predicar, multiplicar, darle de comer a estas personas, despedir a las personas. Y dice aquí en el 23 que despedida la multitud, sube al monte a orar aparte. Jesús ora solo. Aquí algo que nos ayuda a meditar es, si Él, siendo Dios, necesitaba orar, ¿por qué tú y yo no lo hacemos? ¿Por qué tú y yo no tenemos este momento que Jesús, nuestro Jesús, tu amado, tenía un momento a solas con el Padre? Él siendo perfecto, Él no teniendo mancha, Él no teniendo pecado, Él necesitaba estar en comunión con el Señor, con su Padre. Si Jesús oraba, nosotros necesitamos orar al triple o al cuádruple o por 1000, no lo sé. Porque si Él era el Señor, ya estamos viendo que Él estaba haciendo un milagro y Él manda a sus discípulos aparte, despide a la multitud y se aparta Él solo. Si tú observas la Biblia, siempre el Señor tiene estos momentos aparte. Me sorprende porque muchos de los que estamos aquí a veces queremos hablar de madurez, ¿no? O es que somos adultos funcionales. Ay, sí, soy un adulto funcional. ¿En serio eres adulto funcional? Porque al ser adulto me habla de madurez aquí, de aquí en la mente, aquí en el corazón, de no dejarme guiar por mis emociones ni por mi sentimentalismo barato. Eso me habla de ser un adulto funcional, porque queremos experimentar madurez espiritual, ¿en serio? Y no tenemos tiempos con el Señor. Yo te voy a decir algo: cuando tú pasas tiempo con el Señor, se nota. Y cuando no pasas tiempo con el Señor, se nota aún más. Necesitamos tiempo con el Señor, iglesia. Pero a veces tú y yo tenemos una agenda tan apretada. O sea, date cuenta, Jesús estaba cansado. Jesús era 100% Dios, 100% humano, y también estaba cansado, tenía un cansancio físico. Después de predicar, después de multiplicar, de dar de comer, de despedir a la multitud. O sea, aquí dice despedir, pero ¿te imaginas? Yo solamente, ahorita que termine la reunión, luego el pastor y a la pastora, ¿cuántos? ¡Ay, pastores! ¿No? Ahora imagínate Jesús, ¿cuánta
buscaba? Oye, Señor, es que fíjate. O sea, me imagino que así como Jesús ya no los vemos, ¿no? Pero no, ¿tú crees que Jesús hacía? No, prestaba, daba el tiempo a las personas. Y después de todo ese cansancio, él, a pesar de todo ese cansancio, buscaba el tiempo a solas con su Padre. Tú y yo no lo hacemos a veces. Si queremos madurez espiritual, ¿cuál es tu obstáculo? A veces hasta, luego hay libros, ¿no? Hay libros de 5 pasos para madurez espiritual, ¿no? Vas al Maranatá y lo ves ahí y dices, wow, escrito por quién sabe quién, ¿no? 10 días para obtener madurez espiritual y autoridad espiritual. Y lo lees, ¿no? Pero ningún libro va a ser suficiente hasta que tú no tengas un control en tu corazón para llevar tu corazón, inclinar inclusive tus rodillas si quieres, y postrarte delante del gran yo soy y tener tiempo a solas con Él. Te lo vuelvo a repetir, cuando no pasas tiempo con Dios, se nota más. Tu corazón es dominado por emociones, no es dominado por el Santo Espíritu de Dios. A Jesús, ¿qué lo dominaba? ¿Su carne? ¿Sus emociones? ¿Qué lo dominaba? El Santo Espíritu de Dios lo dominaba, lo gobernaba en todo tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestro obstáculo? ¿Tu cansancio? ¿Es en serio? ¿Estás muy cansado de hacer tus actividades, tus cosas? ¿Estás muy cansado? ¿Tienes una agenda súper apretadísima? El Señor nos habla de disciplina. El Señor nos habla de corrección en todo tiempo. ¿Cuál es tu prioridad? La prioridad de Jesús, ¿cuál era? Tener comunicación con su Padre. Esa era su prioridad. Su única prioridad era estar en comunión con Él. ¿Es esa tu prioridad? ¿Es esa nuestra prioridad para ti, para mí? ¿O nuestra mente está enfocada en el trabajo, en el afán, en todas las cosas que tenemos que hacer? Fíjate lo que continúa diciendo, fíjate lo que dice. Dice, y ya la barca, dice, estaba, ¿qué? En medio del mar. Cuando Jesús estaba orando solo, en la noche, dice, la barca ya está ahí en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era, ¿qué? Era contrario. Y dice aquí en el siguiente, Job, dice, él solo, fíjate lo que dice Job, él solo extendió los cielos y él anda sobre las olas del mar. O sea, date cuenta de algo. Los discípulos eran conocedores de la palabra de Dios. En este tiempo ellos tenían desde muy temprana edad, desde muy chavitos, estudiar la palabra de Dios y conocerla, la conocían al detalle. Y ellos jamás pensaron en este versículo que dice que Él extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Y fíjate lo que continúa diciendo. Y dice, más a la cuarta vigilia de la noche, que era más o menos como un promedio de las 3 de la mañana a las 6, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Algo casual, ¿no? Algo relax, ¿no? Andando sobre el mar así. Y la Biblia lo pone así, venía a la cuarta vigilia andando sobre el mar, así lo pone Mateo. Entonces, date cuenta de algo. Jesús, te decía hace rato que los forza ¿a qué? A subir a la barca. Imagino que ellos no, Señor, es que nos quedamos contigo, no, váyanse. Oye, pero váyanse, súbanse a la barca y allá los espero, allá los veo. No, pero Señor, es que súbanse y váyanse allá, ¿no? Así de, ya entiendan, ¿no? Entonces, el Señor, escucha bien esto. ¿Sabes? O más bien piensas, ¿te imaginas que Jesús conocía lo que les iba a pasar en el mar? ¿Sí o no? Claro. O sea, ¿te das cuenta cómo el Señor forza a los discípulos a entrar en una tormenta? Ellos no sabían, claro, pero lo hace para algo, para probar su corazón. Después de ver un gran milagro donde ellos inclusive vieron cómo salían panes y peces y cómo Él ya había sanado enfermos, había proclamado las buenas nuevas, ya habían visto que Él era el Señor, ya habían visto su magnificencia, sus milagros, todo lo que Él era. Y Jesús los manda, los forza a entrar a una tormenta. Hay 2 tipos de tormenta, no sé lo que vengas pasando, pero hay 2 tipos de tormenta. Número 1, la tormenta donde Dios te mete para ser disciplinado,
para entrar en disciplina. Una tormenta donde tú y yo no quisimos seguir la instrucción de Dios y por desobediencia estamos en medio de una tormenta por nuestra responsabilidad. Porque nosotros no quisimos atender esa responsabilidad que el Señor nos da. ¿De qué? De reaccionar piadosamente o fervorosamente a su instrucción. Esa es nuestra responsabilidad. El Señor es soberano sobre todas las cosas. Aquí lo estamos observando. Él es soberano, gobierna sobre todo. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad. ¿Cuál? Reaccionar piadosamente a su instrucción. ¿Qué es piadosamente? Fervorosamente, con el corazón. Cuando el Señor te dice que perdonas, perdonas. Cuando el Señor te dice que restauras, restauras. Cuando el Señor te dice, ama a tu enemigo, lo amas. Cuando el Señor te dice, tienes que poner paz en este asunto, lo haces. No, yo no. ¿Te has preguntado si estás en una tormenta por corrección, por disciplina? Porque los discípulos ahorita van a vivir una tormenta. El otro tipo de tormenta que te digo es cuando el Señor quiere enseñar algo a tu vida y a la mía. Cuando entramos en una tormenta donde obviamente nadie de los que estamos aquí quiere entrar a veces. Y ahorita aquí está en el agua, pero a veces pareciera que es un horno hirviendo, así cañón, y donde a veces tienes que entrar. ¿Por qué? Porque si nuestro Señor fue lavado en sufrimiento y en dolor, porque si nuestro Señor Jesús fue lavado, escucha bien, Dios encarnado fue lavado en sufrimiento y en dolor, ¿quiénes somos tú y yo para no aceptar la tormenta que viene de parte de Dios? ¿Quiénes somos? ¿Una enfermedad? ¿Qué? ¿Tenemos miedo que la vida se acabe aquí? Ok, lo entendemos, pero no debería de ser así, porque tú y yo tenemos ganado algo. Si tú tienes fe, tienes ganado algo, la eternidad. Sabes a dónde vas a ir, sabes que aquí no termina esto, sabes que el cuerpo se tiene que corromper, tarde o temprano se tiene que corromper, el cuerpo tarde o temprano se tiene que destruir, ¿sí o no? Sí, porque el asunto no es en este plano terrenal, nuestro asunto, nuestra visión no es aquí. Las cosas que tienes, tu trabajo, tu estudio, todas las cosas que Dios te las pone en un momento, pero hay un objetivo primordial, un propósito especial, adorar a Dios en todo tiempo. Lo que tú y yo vamos a experimentar, o lo que tendríamos que experimentar cuando este cuerpo termine, es estar en su presencia. Por eso es que te digo, tenemos esa responsabilidad de reaccionar piadosamente. Ya viste que no nomás es la historia bonita de, ay, es que Jesús caminó sobre las aguas. No, el Señor está dando una instrucción específica. Entonces, date cuenta que el Señor está creando esta situación de tormenta para probar la fe de sus discípulos. Está creando una situación adversa para probar el corazón de sus discípulos. Ahora, date cuenta, fíjate lo que continúa diciendo aquí. Dice aquí, Jesús venía andando, ¿qué? Sobre el mar. Algo que suena así. Imagínate a Jesús, no toda la tormenta. Bueno, imagínate que ellos así de O sea, yo me imagino que antes de eso, no lo dice la Biblia, pero poniéndome yo en el lugar de los discípulos, ¿te imaginas la queja que estaban dice estos brothers? ¡Ay, ese Jesús! ¿Por qué nos manda aquí? ¿Que no se daba cuenta? ¿Que había nubes? ¿Cómo es posible? Se quedó allá y ahorita estamos solos. ¿Y cómo es posible? O sea, queja y queja y queja y queja. ¿Cómo reaccionas ante la tormenta donde el Señor te mete? ¿Cómo reaccionamos? ¿No reaccionamos con queja? Y le pedimos al Señor que solucione. Le damos al Señor soluciones específicas sobre nuestro problema, ¿no? Lo que Él debería de hacer en ese problema, ¿no? No, Señor, yo te pido, por favor, te declaro, Señor Jesús, en tu nombre, porque tu palabra dice que las promesas son para tus hijos. Y estás ahí mencionando, o sea, le recuerdas la palabra al verbo de Dios, no manches. Por favor, estamos así obligados. Y el Señor dice, no te voy a sacar de esa tormenta. Sea la que sea, no te voy a sacar porque yo quiero, número 1, corregirte. Número 2, disciplinarte. Y número 3, quiero que tengas más humildad.
quiero que te des cuenta que en medio de tu tormenta, yo soy el que soy. Yo soy el gran Señor. ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos con queja inmediata. Y ya te lo dije, hay dos tipos de tormenta. ¿En cuál estás? En la tormenta donde tú te has metido por indisciplinado, porque el Señor te ha metido en una disciplina fuerte. ¿Qué le pasó a Jonás? No obedeció la palabra de Dios. ¿Y dónde lo metió el Señor? ¿No lo metió en una tormenta? ¿Y no después de la tormenta lo arrojaron al mar? ¿Y no después de arrojarlo al mar lo metió dentro de una panza de un, no dice si es ballena, no sé, de un pez grande, enorme? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no reaccionó piadosamente a la instrucción de su Señor. Fue metido en una tormenta de disciplina. Y el Señor está creando esta situación adversa. Claro que el Señor sabía lo que les iba a ocurrir. Jesús nos ha llamado, pero hay una disciplina específica que tú y yo, si te dices ser hijo o hija de Dios, tenemos que recibir. Y yo te digo así, la neta, no le huyas a la disciplina del Señor, porque es lo que te va a formar. Es lo que va a formar tu carácter. Mientras tú estés continuamente en un contacto con Él y mientras tú estés obedeciendo la instrucción de Él. Y entonces Jesús crea esto para una enseñanza. Y continúa diciendo, dice, en el 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué dijeron? Es un fantasma. Imagínate la escena, ¿no? Imagínate todos aquellos que dicen, imagínate las olas, los rayos, no lo sé, la lluvia, el ruido. Alguien ha estado así escuchando el mar así, tan solo cuando tienes la oportunidad de ir al mar y cómo se escucha cuando caen las olas. Ahora imagínate una tormenta, ¿no? Y de repente ellos ven que alguien se aproxima y dicen, ¿qué? Un fantasma, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, imagínate el terror. Claro, o sea, hasta cierto punto. No juzguemos a los discípulos. ¿Qué pasaría si te ocurre lo mismo? Dices, estás ahí en medio del mar y dices, ¿qué pasa? ¿Qué se aproxima? ¿Qué viene? Un ovni, ¿no? Dicen, es un fantasma. Sí, eso es algo principal, iglesia. Porque dice que dieron voces de miedo. Te digo, los comprendo, pero sí y no. Sí, porque obviamente si te pasara a ti y a mí, también te ibas a morir de miedo. Y número 2, no los entiendo porque ellos habían visto que Él había multiplicado panes y peces, que Él había hecho milagros, que Él estaba curando a los enfermos. O sea, si estuvieras tú viendo todo eso y supieras que estás caminando con Jesús y de repente ves que alguien en medio de la tormenta se aproxima, ¿qué pensarías? Pues es el Señor, ¿no? Sí, pues es el Señor. Y en Marcos, en el capítulo de Marcos, nos narra esta misma historia y dice que Él estaba viendo cómo ellos estaban remando fuertemente en sus esfuerzos. Pero es allí donde tus esfuerzos y los míos se acaban, donde tus esfuerzos, tus propósitos, tus medios, todo lo que tú tienes se termina y se hace nada para que las fuerzas de Dios se manifiesten fuertemente en tu vida. Para que cuando tus fuerzas terminan, te das cuenta que tus fuerzas son inútiles. Que es allí, en medio de esa tormenta, donde el Señor va a obrar para glorificar su nombre. Para que tú mismo glorifiques el nombre de Jesús en medio de tu tormenta, en medio de tu dificultad. Ahora bien, ¿qué visión tenían los discípulos de Jesús? Date cuenta. ¿Qué visión tenían los discípulos de Jesús? ¿Cuál? Es un fantasma, dicen. Y eso pasa y ocurre con nosotros. Ocurre con nosotros cuando estamos en una complicación. Dirían por ahí, cuando ya se nos atoró, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos una visión clara de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús en tu vida? Te pregunto a ti, ¿quién es Jesús en tu vida? Por ahí, un personaje de, no voy a decir la secta, la iglesia, bueno, así la voy a decir. El sacerdote Francisco, líder de la Iglesia Católica, ha manifestado que Jesús no lo es todo. Y dice, ¿en serio? ¿En serio tú me estás diciendo que Jesús solamente es una parte de?
perdóname, pero no sé si a ti, iglesia, que ya llevas un tratamiento con el Señor continuo, te des cuenta que Jesús lo es todo para ti. O sea, Jesús no es una parte. Y a veces tú y yo, por no tener una visión clara de quién es Él en nuestra vida, a veces cometemos bastantes atropellos, bastantes. Inclusive estoy segurísimo que muchos de los que estamos aquí, a pesar de que llevamos meses, años aquí, aún no estás 100% convencido que Él es tu Señor y que Él es tu Salvador y que Él es tu proveedor, Él es tu guardador, Él es tu Señor. No estamos convencidos. Buscamos otras alternativas. Buscamos escuchar la instrucción de hombres, la instrucción de personas que me den un tratamiento. Buscamos otras alternativas. No, es que Luis, es que eso solamente es una parte. No, discúlpame, pero no. No es una parte. El Señor no es una parte de tu vida. El Señor lo es todo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Con toda qué? Tu mente. ¿Y con toda qué? Tus fuerzas. El objetivo o la cualidad es todo, un total. Jesús no es solamente una parte de mi fe. Jesús no es todo para mí. Tu vida, tu familia, tus recursos, todo está metido Jesús ahí. Claro que Él está metido ahí. En todos tus asuntos el Señor está ahí. Porque por no tener una visión de Dios, muchos buscan otras alternativas. Muchos buscamos otras alternativas. Date cuenta, aquí ha habido personajes, inclusive, que se han parado aquí, le han predicado al pueblo y que hoy están en coaching. Perdónenme, si me da. Qué taradez, perdóname. Que hoy están en el aura. Quiero ver tus energías. A ver, ay, no, traes una vibra muy fea. Vienes vibrando muy bajo. Que están metidos en brujería y en hechicería. Están metidos en adivinación. Y ojo, disfrazan la adivinación con la palabra. Eso es muy feo. Isaías dice: yo nunca les hablé a esos brothers que se callen, los van a callar, cállense, porque hay muchos que dicen: es que el Señor me dijo que te dijera, y se ponen a chillar. A ver, tú les crees, dices: está chillando, a lo mejor sí es cierto. Y luego los idolatras, o las idolatras, los pones así: ay, es que fulanita de tal niño. Es hechicería, es adivinación. ¿Por qué? Porque no tenemos una visión clara de quién es nuestro Jesús. ¿Quién es ese Señor que te ha llamado, que te ha convertido, que ha transformado tu corazón completo? Cuando entendamos eso, iglesia, te das cuenta que tus recursos, tus fuerzas, tu vida, tu corazón está en manos de nuestro amado Jesús. ¿Quieres algo más? ¿En serio buscas algo más? Te pregunto, ¿buscas algo más que Jesús? Si tú estás en esas condiciones, no tienes una visión clara. Ves a Jesús y dices: un fantasma, una parte, un Dios, un profeta, un sabio, así como Buda y todos los demás, un sabio, solamente alguien así. Jesús lo es todo, iglesia. Jesús lo es todo para nuestra vida. Hay un cantante, hay una banda muy reconocida mundialmente que se llama Hillsong, y hay uno de sus compositores, ya tiene años, este cuate tenía años ahí en ese ministerio de Hillsong, componiendo canciones para el Señor, y canciones muy chidas que luego también tocamos aquí y todo. Y llegó una parte en su vida donde él declara que se iba a apartar de la fe, que ya no iba a seguir a Jesús, porque se daba cuenta que Jesús no lo era todo, que no era nada, no era nada, que no era todo, que no ocurrían milagros, que no ocurría una salvación, que no ocurría una sanidad, que todo era un producto de un emocionalismo. Este brother, a pesar de que Dios lo usó para componer bastantes canciones para él, para darle gloria a él, se apartó de la fe, porque no tuvo una visión clara de quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Santo Espíritu de Dios. Y perdón que profundice en eso, pero es que aquí está escrito. Fíjate lo que le dice: dieron voces de miedo. En el 27 dice: pero enseguida Jesús, ¿qué? Les habló diciendo, ¿qué les dijo? Tener ánimo, tener ánimo. O sea, dice Jesús: tener ánimo, pero le menciona algo: tengan ánimo. Y dice, ¿qué dice?
Yo soy. ¿Se acuerdan de Moisés hablando con la zarza? ¿Qué le dice? Yo soy el que soy. Y ya te lo había dicho, esta frase o esta palabra de yo soy me habla de 4 consonantes. Ahora sí las apunté: Y, H, W, H. Un nombre que no se puede pronunciar, que nosotros los teólogos y los eruditos le pusieron vocales a esta frase, como Yahweh, Yahvé, etcétera, Elohim, Shaddai, etcétera, para poder hablar y expresar el nombre de Dios. Pero en sí, el nombre de yo soy el que soy, el nombre de yo soy no se puede pronunciar. Cuando Jesús dice tengan ánimo, yo soy, les está diciendo hey, tranquilos, yo soy Dios. Yo soy su Señor, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el de Jacob. Yo soy el que los sacó de Egipto, yo soy. O sea, date cuenta cómo pareciera que los discípulos están metidos en una broncota, pero es la misma broncota en la que estamos tú y yo metidos, porque nos dice eso el Señor aquí en su palabra y no lo creemos. O se nos hace nada. Yo soy. ¿Qué pasa cuando van a arrestar a Jesús? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Y qué dice él? Yo soy. ¿Y qué le pasó a todos los mensos? Pum, así como boliche, así. Jesús le hace, yo soy. Y todos, pum, al suelo, ¿no? Para atrás como, bueno, no, así como que, sí, se caen. ¿Por qué? Porque ante la presencia del gran yo soy, no hay hombre que se pueda resistir. Ante el nombre que es sobre todo nombre, no hay otra cosa que se le pueda resistir al Señor Jesús. Por eso dice, en medio de la tormenta, en medio de tu tormenta, el Señor te está diciendo, tengan ánimo, ten ánimo. No sé qué estás pasando, ten ánimo. Yo soy tu Dios. Y dice, ¿qué más? No temas, no tengas miedo. Vuelve a reflexionar, ¿qué situación vienes pasando? ¿Enfermedad? ¿Alguna situación económica? ¿Algún problema en casa, tus hijos, tu esposo? ¿Alguna situación de alcoholismo con alguno de tus familiares? ¿De drogadicción? ¿Algún caso de separación? ¿Cuál es tu tormenta que vienes enfrentando el día de hoy? El Señor te dice en medio de esta tormenta, yo soy el que soy y yo te estoy llamando. No temas. Él, te das cuenta de lo que dice Marcos, que el Señor los veía cómo estaban remando los discípulos. Él no es ajeno a tu tormenta. Él no es ajeno, aunque inclusive tú te hayas metido en una tormenta por tu desobediencia, Él no es ajeno a tu tormenta. Él te dice no temas, Él no es ajeno a tu tribulación. Y continúa diciendo, aquí un personaje que me encanta. Y dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, ¿qué dice? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínate a Pedro, así, todos así asustados y él así como de, entonces, y él así como que, ¿sí será? ¿No será? Lo escucha que dice, yo soy, dice, pudieron haber sido dos cosas, ¿no? Así de, a ver, sí, a ver si es cierto que eres tú, a ver, déjame ir donde tú estás. A ver, bueno, estoy hablando como pachuqueño, ¿verdad? Perdón. Entonces, a ver, déjame ir a donde tú estás. O el otro pudo haber sido así como que, ¿eres Jesús? A ver, yo quiero caminar igual que tú. Yo quiero estar también en el mar así. A ver, yo quiero ir tras de ti. Y le dice, si eres tú, manda que yo, o sea, chécate Pedro, a pesar de su onda dice, manda que yo vaya a ti. Está reconociendo la autoridad de quién, de Jesús. Manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dice, come on. O sea, ven, para los que no saben, le dijo, ven, come on. Dice, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Te imaginas a Pedro saliendo de la barca así? Y de repente que saque su pena así como que, ¡está fijo! Está fijo el agua, está fijo. Y sale completamente. O sea, imagínate Pedro así en su... Muchos le dicen, es que está bien loco Pedro, pero date cuenta en esa fe. Dice, manda, reconoce la autoridad de Jesús, manda que yo esté ahí. Y sale de la barca y el Señor le dice, ven, sal de esa barca. Ojo aquí, ¿te das cuenta que una barca para los discípulos en ese momento representaba su seguridad? Representaba sus recursos,
representaba su comodidad, porque la mayoría de ellos, o al menos 3 o 4, eran pescadores. Ya estaban acostumbrados a eso, ya sabían lo que pasaba en una tormenta. ¿Te das cuenta que esa barca para ellos era su lugar de salvación? Era su lugar de estabilidad. Pero el Señor nos llama en medio de esa dificultad, nos llama en medio de esa comodidad, eso que tú no quieres dar el paso, te dice: ven, sal fuera, ven, date, empieza a caminarle. Entonces Él nos manda, Él está mandando a Pedro a salir de ese lugar de seguridad, de ese lugar donde le estaba dando una comodidad a Pedro. Y dice que entonces Pedro, ¿qué pasó? Caminó sobre las aguas. Di lo que quieras de Pedro. Di que era un necio, di que era quién sabe qué, que era lo que tú quieras. Pero ha sido el único humano después de Jesús que pudo caminar sobre las aguas. El único que pudo caminar sobre las aguas con Jesús. ¿Quién sabe cuántos pasos dio? La Biblia no dice eso, no manifiesta eso. Pero dice que entonces, pero en el 30, pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando el Señor te llama, a lo mejor, no sé de qué tiempo y de qué está hablando, pero cuando el Señor te llama a dar pasos de fe, a caminar sobre las aguas, cuando dice la canción, en un lugar donde tus pies pueden fallar, date cuenta que Pedro tiene una sola visión. ¿Cuál es? Jesús. Date cuenta, Pedro sale de la barca y Pedro tiene una sola visión: ir tras de Jesús. Así como cuando un niño comienza a caminar, ¿alguien ha visto cómo comienza a caminar un niño, un bebé, que empieza a dar pasitos y tú estás esperándolo con los brazos? Así mismo me imagino a Pedro caminando sobre las aguas, titubeante, todavía así como que wow, estoy caminando, y su visión estaba en Jesús. Era su única visión, Jesús. Pero a veces la voz del enemigo se presenta en tu vida y en la mía. ¿Para qué? Para darnos cuenta, para que tú y yo nos demos cuenta de algo. ¿De qué? De la naturalidad de las cosas. Oye, ¿Jesús te llamó? No, pues sí. ¿Y ya te diste cuenta que tú no vas a poder hacer eso? ¿Y ya te diste cuenta que todas las cosas que tú tienes en contra no la vas a lograr, no lo vas a hacer? ¿Ya te diste cuenta que en tu familia hay raíces de amargura y nunca vas a salir de ahí? ¿Ya te diste cuenta que en esa cosa que tú quieres emprender no se pueden dar las cosas? ¿Ya te diste cuenta que la relación con tus hijos está lastimada y nunca la vas a poder corregir? La voz del enemigo le estaba diciendo a Pedro: oye, Pedro, no se camina en el mar, porque Pedro estaba caminando en lo imposible, porque iba al Dios de los imposibles. Los egipcios, para representar la palabra imposible, adivina qué dibujaban los egipcios: unos pies sobre las aguas, unos pies caminando sobre las aguas. Eso era su símbolo para representar la palabra imposible de los egipcios. Y Pedro va caminando viendo a Jesús, pero cuando escucha la voz del enemigo, para que vea la naturalidad, para que deje de ver lo sobrenatural que está ocurriendo aquí, para que deje de ver lo sobrenatural, dice, al ver el fuerte viento, ¿en qué se concentró? Dejó de ver a Jesús y se empezó a concentrar ¿en qué? En el viento, en las aguas, en la tormenta. Nuevamente su mente se aferró a su naturalidad, que jamás iba a poder salir de ahí. Y así a ti y a mí nos habla el enemigo. Al enemigo sí le creemos, a Satanás sí le crees. Cuando Él te dice que eres una basura, cuando Él te dice que eres poca cosa, cuando Él te llena de culpabilidad por tu pasado, cuando Él se aferra a estarte oprimiendo y oprimiendo en tu mente, en tu corazón, a Él sí le crees. Pero cuando Jesús te dice, ven, porque yo soy el gran yo soy, porque yo soy el que soy, no le creemos. Nos obliga a ver la naturalidad y dejamos de observar la sobrenaturalidad de Dios. Dice en Hebreos 12:2 en el capítulo, en la parte A, dice: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. ¿En quién deben de estar tus ojos centrados? En Jesús. ¿En qué caminamos tú y yo? ¿Caminamos en nuestras fuerzas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que caminamos en qué? ¿Caminamos en qué? En nuestra fe. Caminamos por fe, no por vista. Caminamos por fe, no por vista.
aunque nuestras fuerzas fallen. Fíjate lo que dice aquí. Dice, se hundió. Dio voces diciendo, o sea, de encima era pescador, o sea, sabía nadar este cuate. Dice, Señor, sálvame. O sea, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió, o sea, lo sujetó fuertemente, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dejaste de ver y de poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe? ¿Por qué dejaste de ver a Jesús? ¿Por qué te estás hundiendo? Porque dejamos de ver a Jesús y queremos seguir remando y haciendo las cosas en nuestras fuerzas, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra vanidad. Queremos seguir actuando así. Pero el Señor, a pesar de eso, el Señor sujeta a Pedro. Imagino que se lo pone aquí en el hombro. ¡Oh, hombre de poca fe! ¡Va! ¡Vámonos! Y lo vuelve a rebotar a la barca. ¡Pum! ¡Órale! ¿Por qué dudaste? Le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Te voy a decir algo. Todos sabemos que el robo es pecado. ¿Sabías que la falta de fe también lo es? ¿Sí? En Hebreos 3:12 nos manifiesta que el que tú y yo dudemos tiene una grave responsabilidad. Hay una grave responsabilidad cuando tú y yo dudamos, cuando tú y yo caemos en duda, cuando tú y yo caemos en incredulidad. Tú y yo debemos de saber que es importante y entendamos y comprendamos algo, porque es muy delicado tener flaquezas de fe y dar lugar al temor. Cada vez que nuestra fe se ve debilitada, también nuestra justificación se ve afectada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú y yo dudamos del Señor, pecamos porque nuestra justificación delante de Él también lo quitamos. La justificación, que es la gracia que Dios pone, que tú y yo podemos presentarnos justos delante del Señor. Cuando tú y yo dudamos, cuando se presenta una falta de fe, tú y yo caemos en una transgresión también. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿sientes gacho cuando alguien duda de ti? Claro, ¿no? O sea, te ofende, ¿no? Así, ay, no, ¿cómo crees? Imagínate, el Señor puso sus manos, puso sus pies en una cruz, se dejó clavar, se dejó martirizar fuertemente en la flagelación, poner un casco de espinas, un casco, pasar la mayor vergüenza que ningún ser humano ha pasado ni pasará. Y para que tú y yo dudemos de Él, claro, ponemos en riesgo nuestra justificación. La fe es el único camino para permanecer en Dios, iglesia. La fe es el único camino para permanecer en Dios. Si el Señor te ha llamado, a permanecer en la fe. Dice que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo quieres fortalecer tu fe? Vete a comprar los libros que quieras, a Maranatá, si quieres. Vete, órale, córrele. Pero si tú no quieres atender la palabra y la instrucción de Dios, no vas a crecer en fe, ni en madurez. Porque su gracia cubre multitud de pecados. Lo voy a decir otra vez. Su gracia cubre multitud de pecados, cubre multitud de errores. Es muy delicado que tú y yo tengamos flaquezas de fe. La pregunta es aquí, ¿qué visión tienes? Porque entonces dice, cuando subieron a la barca, se calmó el viento, casual, ¿no? Lo suben a la barca Pedro y Jesús, se acaba la tormenta. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Fíjate lo que dice en Colosenses. Te lo vuelvo a repetir. ¿Qué visión tienes de Jesús? ¿Cuál visión tienes de Jesús? Dice en Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios, ¿qué? Invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? En Jesús. Continúa diciendo, dice, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Tú y yo hemos sido creados por Él y para Él. Tus recursos que tienes han sido creados por Él y para Él. Todo lo que tú y yo vemos, todo lo que tú y
y yo observamos, inclusive dice, lo invisible ha sido creado para Él. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y continúa diciendo en el siguiente, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que todo Él tenga, ¿qué? Lo primero de ti. Lo primero, Él tenga la preeminencia. Él es el primer lugar, no es una parte, Él es el primer lugar. Y dice aquí, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo, ¿qué? Todas las cosas. En Él encontramos esa reconciliación en el Señor. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No sé tú, pero cuando sueltas el control de tu barca, te das cuenta que se lo sueltas a aquel que el viento y el mar le obedecen. ¿No te has cansado? Amigos, ¿me pueden ayudar, por favor? ¿No te has cansado de estar luchando en tus fuerzas? ¿No te has cansado de seguir peleando en tus fuerzas? El rollo no eres tú, iglesia. No se trata de ti, se trata de quién va contigo. Se trata de quién está contigo. ¿Quién está contigo? El Señor Jesús, porque en Él fuiste creado por Él y para Él. Solté el control de mi barca cuando vi que a Él le obedecían el mar y el viento. Solté el control de mi barca cuando vi que a Él le obedecían el mar y el viento. ¿Te acuerdas de la otra escena en la barca todos? Jesús durmiendo. Igual una tormenta, otra tormenta, otra tormenta, otra enseñanza, otro tiempo de disciplina, hasta que entendamos. Dice en Oseas 13, dice que Él siempre te va a buscar como una osa pierde a sus cachorros, y Él siempre va a desgarrar tu corazón hasta que tú no dejes tu soberbia. Si tú estás pensando que algo, cualquier circunstancia está desgarrando las fibras de tu corazón, hoy date cuenta que es Él atrayéndote a través de diversas pruebas, de diversas dificultades, de diversas tormentas, que Él es el que lo ha generado, no para destruirte, sino para levantarte en fe, sino para que tú te levantes realmente a darle gloria y honra a aquel que es sobre todo nombre. El Señor te llama fuera de tu barca y te dice, hey, sal de ahí, salte de ahí. Yo soy el que soy y yo te voy a dar las fuerzas, porque yo he sido la preeminencia de toda la existencia. Él es lo primero, Él es el creador, Él es nuestro Salvador, Él es el creador de todas las cosas. ¿Eso no te maravilla? ¿Eso no te llena de júbilo y de alegría sabiendo que estás en manos del Señor Jesús? Que el Señor, a pesar de tus flaquezas de fe, va a agarrarte como Pedro fuertemente. Dice en Oseas, como una osa atrapa a sus cachorros y los regresa a Él fuertemente. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú eres hijo, eres hija del gran yo soy. Eres hijo, eres hija del gran yo soy, y eres coheredero, eres coheredera junto con Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de su cruz. Fue necesario para que tú y yo tuviéramos esta oportunidad de estar atendiendo el llamado. Él ha venido a nosotros y Él nos llama, porque por fe andamos, iglesia. Tu tribulación es grande, tu tormenta es grande, tu dificultad es grande. Déjame decirte algo, tenemos a un Dios enorme, tenemos a un Dios gigante, tenemos a un Dios poderoso. Y yo no sé, yo no escucho amén a esto. Yo no escucho que cuando declaramos tenemos a un Dios que toda la existencia lo obedece, y toda la existencia está sometida ante los pies de Jesús, y toda la existencia, tanto en los cielos como en la tierra, todos algún día doblarán su rodilla delante de Él y manifestarán que Él es el gran yo soy, que Él es el
quiero que uses tu imaginación.